Vamos a ver otro ejemplo. Tengo por acá, puede ser, esta me gusta muchísimo. Transformación tabla dinámica. A mí, realmente algo que me ponía en problemas era cuando yo trabajaba en diferentes organizaciones analizando información y le pedíamos información a algún área, información que luego necesitaba cruzar con otros datos a cambio de enviarme una tabla, una base de datos, una información que yo pudiera cruzar con mis archivos, me enviaban una tabla dinámica. Y esta tabla dinámica realmente es un informe. ¿Por qué? Porque miren que va creciendo hacia los lados, porque tiene además esto que aquí tiene total general. Es decir, si a mí me enviaban esta información, yo tenía que ponerme primero a arreglar esta información para luego poderla cruzar con los datos o con las tablas que necesitara cruzarla. Y esto pues puede ser bastante dispendioso porque yo lo que quiero realmente es que esta información me quede con la siguiente estructura, que me quede vendedor, que me quede país, año y digamos que esos son cantidades, entonces cantidad. Que me queden estas 4 columnas y que toda la información vaya creciendo hacia abajo. Eso es una base de datos. A diferencia de esto que tenemos acá, que es una tabla, un reporte. Entonces, pues normalmente, ¿qué tenía que hacer? Ponerme a arreglar esto a mano o crear una macro que me hiciera esta tarea. Entonces, vamos a ver cómo ya no tenemos que hacer macros, ya no tengo que ponerme a arreglar esta información copiando y pegando columnas y teniendo la posibilidad de cometer errores y perdiendo mucho tiempo, especialmente si esta tarea la tengo que hacer, no sé, una vez al día, una vez por semana o cuando tenga que hacerla, estar siempre repitiendo la misma tarea manual. Entonces, vamos a ver cómo nos ayuda Power Query para esto. Voy a cerrar este archivo y vamos a ir a nuestro segundo ejemplo. Entonces, datos, obtener datos desde un archivo. En este caso también es un ejercicio que vamos a hacer con Excel. Había podido hacer otro tipo de ejercicios, pues aquí coincidió que los dos son de Excel, pero nos podemos conectar, como ya les he mencionado, a diferentes fuentes de datos. Entonces voy a conectarme a un libro de Excel, y a este libro que se llama Transformación Tabla Dinámica a Tabular. Voy a darle aquí Importar y me voy a conectar a los datos. Y entonces aquí, resulta que ese archivo tiene 2 hojas. Una que se llama ventas, que me muestra una información de ventas, y otra que se llama ventas país vendedor. Uy, que esta sí que está más difícil. Vamos a hacerla más difícil. Son 2 diferentes. Entonces, selecciono la hoja con la que quiero trabajar y voy a utilizar esta opción que dice transformar datos. Entonces, ya hicimos la primera parte del ejercicio, que es conectarnos a los datos, extraer la información. Aquí ya tengo la información. Ahora viene la segunda parte, que es transformar esos datos, y es qué herramientas de Power Query voy a utilizar para que transformen estos datos, pero que además eso quede aquí en esa lista de pasos para que luego pueda aplicar estos mismos pasos a otro archivo que me envíen con características similares. Bien, entonces, estando aquí en nuestro ejercicio, pues vamos a ver cuál es la estrategia para que estos datos los podamos convertir en esas 4 columnas que les decía: vendedor, país, año y cantidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a comenzar a eliminar de aquí, de esta primera columna, aquellos elementos que sean filas completas que quiera eliminar. Por ejemplo, estos nulos y esto que dice suma de valor, lo quiero eliminar. Entonces, voy acá por el filtro y voy a quitar estos nulos y por acá donde decía suma de valor, y este que dice total general también lo quiero eliminar. Listo, ahí ya limpiamos un poco. También miren, de la columna país, este nulo que está aquí, que me va a eliminar toda la fila, también necesito eliminarlo. Entonces, y lo mismo estos otros nulos. Luego voy aquí por el filtro, quito esos nulos, veamos si hay algo más, ¿no? Y ya me quedó un poco más limpio el archivo. Esto era una tabla dinámica que fue pegada como valores, entonces pues al hacer esto estoy limpiando un poco todos esos elementos que venían junto con la tabla dinámica. Y miren que aquí en la lista de pasos
esas tareas puntuales van quedando aquí. Tareas como que yo simplemente me estoy moviendo a lo largo del archivo, pues eso no me genera ningún paso. Pero ahora miren, voy a desplazarme en las columnas y voy a eliminar esta columna de total general que no me sirve para nada. Mira cuando la elimine que aquí se va a agregar un paso. Entonces voy a darle clic derecho, quitar, y aquí mira que se agregó un paso, columnas quitadas. Listo. Creo que ya tengo medianamente el archivo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Esta fila tiene los títulos que yo quiero utilizar inicialmente para cada una de las columnas. Entonces, simplemente acá le decimos usar la primera fila como encabezado y ya tenemos una columna de vendedor, una columna de país, pero tengo el problema que las columnas de años están creciendo hacia la derecha y yo necesito que eso quede hacia abajo y que todo esto se me convierta en dos columnas. Una columna de año que lleve todos los años y una columna de cantidad que tenga estas cantidades que están acá. Entonces, con Power Query es tan sencillo como hacer esto. Voy a seleccionar estos años, voy a seleccionarlos, que son los años a los cuales quiero como transponerlos, como darles la vuelta, y voy a darle clic derecho, y por aquí hay algo que dice, aquí está, anulación de dinamización de columnas. Yo lo llamo desdinamizar, que es el proceso contrario al de una tabla dinámica. Cuando yo tengo una base de datos y quiero resumir la información, lo que hago es dinamizar, crear una tabla dinámica. En este caso es el proceso contrario. Tengo la información estructurada como una tabla dinámica y quiero desdinamizarla. O, como dice aquí, que es la forma correcta de decirlo, anular la dinamización de columnas. Le voy a dar clic y va a hacer una transpuesta, una transposición mejor de esas columnas que tenía seleccionadas. Y miren que entonces aquí tomó todos los valores del 2011, por ejemplo. Voy a ordenar esto. Vamos a ordenarlo aquí. Tomó todos los valores del 2011. Miren, estos son los valores del 2011. Voy a seleccionar aquí. Todos estos son los valores del 2011. Los dejó en una sola columna y del lado izquierdo, pues todo lo rellenó con año 2011. Luego debajo puso toda la información del 2012. Miren que aquí comienza el 2012. Y lo mismo, puso las cantidades ahí debajo. Entonces ahora solamente me queda decir que esta columna le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar años, y esta columna que dice valor la voy a llamar cantidad. Y listo, creo que ya tengo todo lo necesario. Voy a decirle que me devuelva estos datos a Excel y inclusive que haga una tabla dinámica con esta información. No, una tabla dinámica no, simplemente que me los lleve como una tabla. Entonces voy aquí por cerrar y cargar en y voy a decirle que me lleve eso a una tabla, a una hoja de cálculo nueva. Le voy a dar a aceptar. Y ya, miren. Miren cómo esa información que tenía como una tabla dinámica que no era clara, pues simplemente la he convertido en una tabla, en una base de datos. He convertido este archivo, he convertido esto, así, todo desordenado, como ustedes lo ven, lo he convertido en esto. Y si me llegan nuevos datos con esta misma presentación, pues simplemente yo puedo reemplazar el archivo actual por el nuevo archivo y darle aquí actualizar y me traería la información. Entonces, imagina lo que esto puede significar en tu trabajo diario o puede que no en tu trabajo diario, en esos reportes que te acaban la vida cada 8 días o cada 15 días o cada mes o cuando los tienes que hacer, cada vez que tienes que estar cruzando información. Y esta es solo una muestra pequeñita. Voy a volver a mostrar cámara. Esta es solo una muestra pequeñita de lo que puedes hacer con estas herramientas de Power Query.